Ayer dejamos la calculadora ya lista para empezar a trabajar los objetos. ¿Qué es lo que funciona hasta ahorita? Ya pusimos como principal. Ahí está. Bueno, lo que funciona ahorita es que el usuario escoge el tipo de objeto que quiere trabajar. Bueno, para el usuario no son objetos, ¿verdad? Para el usuario son números compuestos. Y nada más para ver si está trabajando bien pues el cambio de texto en las etiquetas que corresponda. Ahí está, pues. Vamos a empezar con los aleatorios para poder tener manera de probar. Los aleatorios, ¿cómo los vamos a poner? Bueno, vamos a codificar. Aleatorios. ¿En qué tipo de números normalmente no se manejan negativos? Tenemos puntos complejos y fracciones. ¿En cuál casi no se manejan negativos? Digo, porque en los complejos sí hay negativos, ¿no? En las fracciones, ¿no? Bueno, también hay, no digo que no haya, pero no es tan común manejar negativos. Yo digo, bueno, vamos a poner aquí, luego nos van a resultar ahí algunas cosas extrañas, ¿no? Bueno, vamos a poner un random por aquí. Random, azar. Random. Estamos creando una referencia de la clase random y le estamos llamando azar. Esta clase tenemos que importarla. Y tenemos 4 campos de texto. Entonces, jtext, valor 1A. Vamos a ponerle, aprovechando que tenemos una versión que nos permite poner un rango de valores. Si funcionan los negativos o ya los probamos, ¿no se acuerdan? A ver, sería azar.nextIn. Y tenemos 3 variantes, ¿no? De nextIn. La que quiero usar es la última, es esta, miren, que me pide, ¿dónde está? Next int, la que me pide un valor origen y un valor límite. Entonces, le vamos a poner aquí desde el -10 hasta el 10. El primero sí lo toma inclusive, el último no. Sí. Luego lo tenemos que convertir a cadena, ¿no? ¿Funcionará eso? Bueno, lo voy a hacer extensivo para valor 1B, bueno, 2A, 1B y 2B. Entonces, necesitamos aquí. Yo quise evitarme los negativos en las fracciones, pero me dicen que pues que también, ¿verdad? También hay negativos. Ok. Valor 2A, luego valor 1B y valor 2B. Vamos a hacer también que borre rastro de ejecuciones o de cálculos anteriores. Tenemos una etiqueta de resultado, la vamos a borrar. Y tenemos 2 etiquetas en donde mostramos ya los valores, pero como el tipo de número que se está sumando o restando. Estas etiquetas son estas que están aquí. Se llaman JLABE datos A y datos B, ¿no? A ver, entonces sería borrar también JLABE datos A.set y datos B. Ok, ahí borraría. Vamos a probar. A ver. Ahí están los aleatorios.
Bueno, ahora sí viene lo interesante, ¿no? Que son las operaciones. A ver, sí. Eh, a ver, regresando a la jerarquía, porque todo se basa en la jerarquía, de ahí podemos sacar muchas conclusiones y esto lo podemos resolver de varias formas, pero vamos a tratar de que sea la más, digamos, eficiente o aprovechar al máximo lo que es la herencia y el polimorfismo. A ver, ¿qué operaciones vamos a hacer en la calculadora? ¿Qué operaciones? Sumar y restar. Ok. Aquí en el diagrama, que viene siendo, lo que tenemos ya codificado es esta parte, ¿verdad? Esto es lo que ya tenemos codificado. Bueno, de esta parte, ¿cuál es el elemento, cuál es que siempre puede sumar y restar? La interfaz siempre, la interfaz puede tener una referencia de objetos que estamos seguros, está garantizado porque cumplieron el contrato, de que esos objetos saben sumar y restar. Entonces, ¿en qué referencia nos conviene poner los objetos que van a sumar y restar? Ya sean puntos, complejos o fracciones. Si los ponemos en una referencia de puntos, pues nada más vamos a poder sumar y restar puntos, o cualquiera de esas otras dos. Si la ponemos en una referencia de número compuesto, no vamos a poder sumar y restar, porque no tienen esos métodos. Entonces, ¿en qué referencia sí vamos a poder sumar y restar? De la interfaz. Referencias de la interfaz. Entonces, vamos a crear dos referencias de la interfaz y a esa referencia le vamos a asignar objetos, puntos, fracciones o complejos según lo que haya escogido el usuario. Y de manera genérica le vamos a pedir a esas referencias que sumen y lo van a saber hacer exactamente como originalmente fueron creados los objetos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esas referencias de las que estoy hablando, pues tienen que estar visibles en todo el frame. Entonces las vamos a declarar como atributos del frame. Los voy a poner aquí. Private. Van a ser referencias de la interfaz. ¿Cómo se llama la interfaz? ¿Cómo se llama? Otra vez el diagrama. ¿Cómo se llama la interfaz? Operaciones básicas. Muy bien, entonces aquí sería operaciones básicas, objeto A, le voy a poner así objeto A y objeto B. En este momento son referencias nada más, no hay ningún objeto ahí. En general es un objeto A y un objeto B. En donde le vamos a dar vida es en la creación del objeto. Y ahí le vamos a indicar si es un complejo, un punto o un... Porque a final de cuentas, los objetos que trabajan son los de las clases concretas, no las interfaces. Las interfaces es nada más como una credencial. Dice la interfaz, todo el que me implementa, te garantizo que sabe sumar y restar. Entonces, por eso, si objeto A y objeto B son referencias de operaciones básicas, objeto A, cuando ya se ha creado el objeto, ahorita todavía no está creado, cuando se ha creado el objeto, va a saber sumar y restar. Bueno, entonces, vamos a definir un método del frame en donde creemos los objetos para no repetir tanto en los botones de sumar y restar. Entonces, voy a crear un método que se va a llamar public void, se va a llamar crear objetos. Y aquí es donde vamos a definir, perdón, si objeto A es punto, bueno, objeto A y objeto B, si son puntos, si son fracciones o son complejos. Entonces le diríamos así, los cuatro, no importa cuál tipo de objeto sea, necesita dos valores, ¿va? El valor 1 y el valor 2. Entonces vamos a tomar aquí, son de tipo doble, ¿verdad? Ah, no, son enteros. Son enteros. Enteros, valor 1 del objeto A. ¿De dónde lo vamos a tomar? Pues del jtext, valor 1A, punto getText. De ahí vamos a tomar
Pero obviamente pues esto nos marca error porque hay que convertirlo entero. Entonces vamos a aplicarle un parseInt. Y la cadena que va a convertir es el getText del JText. ¿Sí? Ese es estamos tomando el valor que el usuario puso aquí. Vamos a hacerlo lo mismo para los otros valores. Eso es independiente del tipo de objeto que sea. Bueno, entonces vamos a poner otros 3. Aquí sería el valor de 2A, y luego aquí 1B, y acá 2B. Hacemos los ajustes también en los campos de texto. 2A, 1B y 2B. Los primeros dos valores van a servir para crear el objeto A y los segundos, los otros dos, para crear el objeto B. Ahora, ¿cómo se decide el tipo de objetos que se van a manejar? ¿En base a qué? ¿En qué nos vamos a fijar para decir, voy a crear puntos o no, voy a crear complejos? ¿Quién nos va a decir eso? Los radio button, ¿verdad? Según el que esté, si está seleccionado punto, objeto A va a ser un punto y objeto B va a ser un punto. Pero ya están en una referencia de la interfaz. Así es que cuando los mandemos llamar, van a saber sumar y restar sin problema. Bueno, entonces vamos a hacer eso aquí. Le vamos a decir, si jradio punto está seleccionado, le preguntamos a través de un método que me regresa un booleano, ¿verdad? Si eso es verdadero, entonces el objeto A va a ser un punto. ¿Y qué coordenadas va a tener ese punto? Por los valores 1A y 2A. Ese es el objeto A. ¿Y el objeto B? Pues va a tomar los otros dos valores. Entonces lo voy a copiar aquí. Objeto B va a ser valor 1B y valor 2B. Vean cómo las referencias las declaré al principio para que tuvieran vigencia en todo el frame. ¿Sí? Y acá son nulos, en este punto son nulos. Objeto A y objeto B son nulos, pero aquí ya tienen, ahora sí ya tienen un objeto, ya no me marcaría referencia nula. Si lo uso antes de crear el objeto, me va a marcar null pointer. A ver, ahí. Muy bien, entonces, esto que hicimos para el punto, pues lo vamos a hacer para los otros dos, ¿no? Entonces vamos a preguntar si J, ¿ahora cuál va a ser? ¿J qué? Radio, vamos a irnos por la fracción. Está seleccionado. Si eso es verdadero, entonces ahora objeto A, ¿qué va a ser? No va a ser un punto, ¿qué va a ser ahora? Una fracción. ¿Por qué es capaz de recibir la referencia objeto A? Y lo mismo es para objeto B. ¿Por qué es capaz de recibir un punto o una fracción o un complejo? Aquí lo podemos ver en el diagrama. O sea, cualquier objeto que implemente la interfaz, yo puedo crear un objeto punto, fracción o complejo en una referencia de la interfaz. Claro que ya sé que está limitado a que esas referencias solo van a ver sumar y restar, que precisamente es lo que necesitamos ahorita en la calculadora. Así es que, pues vamos a decirle que el objeto A ahora va a ser una fracción. Y esa fracción le vamos a pasar el valor 1A y el valor 2A. Por eso era bien importante que solo uno de los tres JRadio, de los radio button, estuviera seleccionado
para que solo una de estas tres que vamos a poner, de estos tres if que vamos a poner, sea verdadero. Bueno, voy a completar para objeto B. Sería el objeto B. Y aquí sería 1B y 2B. ¿Qué nos faltaría? A ver si es complejo, ¿no? Como nada más tenemos tres radio button y ya los controlamos que solo uno esté seleccionado y que por fuerza uno debe estar seleccionado, por eso desde el principio lo pusimos el punto por default, nos aseguramos que el objeto se va a crear en alguno de esos if. Los objetos se van a crear. Bueno, me falta otro. Sí, J radio complejo está seleccionado. Si eso es verdadero, entonces el objeto A ahora va a ser un complejo. No es que la referencia a objeto A sea de los tres objetos. Puede almacenar cualquiera de los tres objetos. Y solo va a ser uno de los tres. Cada vez que mandemos llamar este método, objeto A y objeto B se va a renovar. New complejo. Y aquí le vamos a decir valor 1A y valor 2. Luego, eso lo vamos a trasladar también al objeto B. Uno B y 2B. Muy bien. Pregunta, en dónde vamos a mandar llamar este método? Porque el método está definido, pero no por eso va a ejecutarse. ¿Desde dónde lo vamos a mandar llamar? Desde el botón que va a sumar o restar, ¿no? Primero necesitamos crear los objetos y luego hacer la suma o la resta. Entonces, esto lo va a pedir el botón sumar. Vamos a hacer un sumar. Vamos a crear los objetos. Ya, cuando le decimos crear objetos, ya tenemos los que van a hacer la suma. Ahora, si ahorita lo ejecutamos, pues no vamos a ver nada, ¿verdad? Ningún efecto. Si le decimos aleatorios y luego sumar, pues todavía no sumamos, todavía no se ve nada. La idea es que cuando le demos aquí sumar, aquí me ponga entre paréntesis 4, menos 7 y acá me ponga entre paréntesis 1, menos 1. Si estuviera seleccionado fracción, entonces al sumar, aquí debería poner 4 sobre menos 7 y aquí 1 sobre menos 1. Y si fuera complejo, 4 menos 7i y acá 1 menos 1i o menos i. Eso, ¿cuál método lo hace? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el método que me pone los números en su contexto matemático? El mostrar, el método mostrar. Pero el método mostrar lo tenemos en la referencia objeto A y objeto B. Pregunto. A ver, objeto A y objeto B son referencias de qué? De la interfaz, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, a la hora de que creamos los objetos, aunque sea punto, fracción o complejo, a través de objeto A no tengo acceso a mostrar. Vamos a ver si es cierto. A ver, yo le diría JLey datos A punto ctext. Ahí quiero poner la representación del número compuesto. Y si objeto A fuera de la clase número compuesto, una referencia, pues aquí debería ponerse el método mostrar. Pero ¿por qué no aparece? No aparece porque pues estamos en una referencia de la interfaz y la interfaz no tiene acceso al método mostrar. Ahora, pero el objeto es un punto, es una fracción o un complejo. Sí tienen el método mostrar. ¿Cómo hacemos para tener acceso a ese método? Un cast, vamos a hacer un cast aquí, ¿verdad? Objeto A, un cast de qué tipo? No escuché. ¿De qué tipo es el cast?
A ver, puede ser un punto, puede ser una fracción, puede ser un complejo, pero cualquiera de ellos, pero no sé cuál. Aquí en este punto, yo no sé cuál de los tres va a ser, pero hay una clase que engloba a las tres, ¿no? En donde sí está el método a mostrar. ¿Vale? Número compuesto. Entonces sería número compuesto. Número compuesto porque esa referencia sí tiene acceso al método mostrar. Punto. No está todavía el método mostrar porque tenemos que encerrar esto, ¿verdad? Así. Punto. Ahora sí está el mostrar, ahí está. No me sale el mostrar. Es que hay que encerrarlo entre paréntesis. A ver, chécalo bien. ¿Sí quedó? Aquí como el método mostrar me regresa una cadena. Fíjense, el método toString, ¿dónde está declarado el método toString? Puede ser pregunta de examen. ¿Dónde está declarado el método toString? Porque aparece por todos lados. O en cualquier clase aparece. De Object, ¿verdad? O sea, el método toString está declarado y codificado en Object. Si nosotros no lo recodificamos, de todos modos el método toString lo podemos usar. Ahora, ¿qué pasa si yo, el JLB datos, yo sé que en el datos B tengo que hacer lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si yo lo quisiera hacer a través del método toString? De objeto B, yo sé que aquí no va a mandar llamar directamente el método toString, aquí me marcaría error. El println sí manda llamar el método toString porque lo convierte a cadena. Aquí el setText no. Entonces, nosotros lo tenemos que mandar llamar, ya sea convirtiéndolo a cadena o directamente con el toString. Vean cómo objeto B. ¿No encuentras el error? O sea, ¿ya quedó? Bueno, entonces, a ver, lo voy a dejar así. A ver qué resulta, ¿no? Vamos a... el B lo hubiera hecho como el A y yo creo que va a funcionar, pero vamos a ver qué pasa con el toString. Le voy a decir aleatorios y ahora sí le voy a decir sumar. Vean cómo aquí sí me aparece como punto, ¿verdad? Y si le digo que es una fracción, aquí me aparece como fracción. Y si le digo que es un complejo, aquí aparece como complejo. Pero ¿qué pasa con el toString? Me da la dirección, el paquete, o sea, ¿por qué no está codificado el toString? Ahora, el toString, ¿en dónde lo vamos a...? Si yo lo quise... Bueno, este comentario lo he hecho varias veces. El método mostrar, realmente lo que hace el método mostrar es lo que debería hacer el método toString, de manera natural. Pero yo lo hice en el método mostrar para, pues, probar un método abstracto. ¿Qué tal si... A ver, vamos a hacerlo en punto. Me voy a ir a la clase punto y ahora sí voy a codificar el toString. ¿Y qué? Mande. Cuando le doy el botón aleatorio, o sea, le doy el botón aleatorio, Sí. pero cuando le doy el botón sumar, se me desaparecen los dos botones y se me desaparece el resultado. ¿Por qué, hombre? Se borran, se desaparecen. Pero no los habrá cambiado de lugar nada más, ¿no? Ah, sí, lo movió de lugar. Sí, lo movió. Entonces ahí hay que pelearse un ratito con eso, ¿no? Bueno, voy a codificar aquí el método toString. Estoy en la clase punto, ¿eh? Punto, digo, public string. ¿En dónde está? En la clase punto. Voy a codificar el método toString. toString. Porque estamos viendo que, bueno, aquí es toString. Aquí debe aparecer la anotación override. O sea, este método es el que la clase punto hereda de número abstracto, de número compuesto. Pero número compuesto, aunque no lo diga, hereda de object. Entonces el toString viene desde object.
Y lo estamos... debería decir lo mismo que el mostrar. Entonces, para no repetir, ¿qué hacemos? O sea, el método toString debe ser lo mismo que el mostrar. ¿Qué hacemos para no repetir el código? Llamamos al mostrar. Estamos haciendo una barbaridad, ¿eh? Pues esto no tendría caso. Porque desde un principio eso debería ir en el método toString. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona acá, ¿no? Lo único que hice fue codificar el método toString en la clase punto. Y como hace lo mismo que el método mostrar, pues regresamos el llamado al método mostrar. A ver, entonces vamos a... Aleatorios, le voy a decir aquí, todavía no sumamos, ¿eh? ¿Qué pasó con el punto ahora? En el de abajo estamos haciendo esta instrucción. Aquí lo que quiero que vean es que el método toString está siendo llamado desde la interfase. O sea, objeto A es una referencia de la interfase. O sea, el método toString también está en la interfase. Como nada más lo he codificado para el método, para la clase punto, si lo veo como fracción, este todavía no va a trabajar, ni el de complejo va a trabajar. Porque aquí nada más el único método o la única clase que codificó el método toString es el punto. Bueno, entonces aquí estamos mandando llamar el método mostrar a través de una referencia de número compuesto porque es la única forma de que lo pueda ver de manera genérica. Aquí no me conviene ponerle punto, ni complejo, ni fracción, porque más trabajaré para esos objetos. Quiero que trabaje para cualquier número compuesto. Por eso aquí fue esta referencia. Pero el toString lo estamos mandando llamar desde la interfaz y también está trabajando correctamente. Vamos a codificar pues en fracción. Es más, casi es un copiar y pegar, ¿no? Voy a copiar y pegar porque va a ser lo mismo, ¿no? Nomás que el mostrar, pues lo va a hacer sobre fracción. Entonces me voy a la clase punto, luego a la clase fracción y aquí antes del desplegar voy a poner el método toString. El método toString. Y también vamos a hacerlo en complejo. Antes de desplegar. Sí, bueno, yo porque desplegar ya se puede considerar métodos de proceso, ¿no? Ahí, yo normalmente el toString lo pongo abajo de los getSet, el método toString. Generalmente yo lo pongo ahí. Ya lo puse en los tres, lo mismo lo puse en punto, en fracción y en complejo. Como la codificación es exactamente igual, nomás la puse en uno y la copié en los otros. A ver, entonces ahora sí debe funcionar con dos instrucciones pues diferentes aquí en... Mande. Sí, así es, para probar, sí. O sea, es para ver que sí nos va a dar lo mismo, ¿eh? Ahora lo voy a hacer con fracción, la suma, y vean cómo ya está trabajando aquí. Complejo, la suma, también ya está trabajando ahí. Lo estamos haciendo a través del mostrar. Como el mostrar solo está en la clase número compuesto, tenemos que hacer un cast. El toString anda por todos lados, inclusive por la interfaz. Pero vean cómo la interfaz no tiene un método que se llame toString. ¿Cuál método está mandando llamar la interfaz? El toString original del objeto que está creado en esa interfaz. Si es punto, manda llamar el toString del punto. Si es complejo del complejo, si es fracción de la fracción. Bueno, ahora sí vamos a hacer la suma. Vamos a hacer la suma. Porque acá nada más mandamos llamar el método, creó los objetos, aprovechamos para que mostrara en las etiquetas de los lados su representación. Y entonces ahora sí vamos a sumar. Ojo, como nuestros objetos son referencias de la interfaz, nada más le vamos a decir que sume, pero ni siquiera vamos a saber qué tipo de objeto vamos a sumar. O sea, aquí le vamos a decir. Es más, ¿dónde está el resultado? JLay resultado, así se llama, ¿no? Punto setText. Ahora, yo voy a poner el resultado, el objeto que fue el que resultó de la suma, valga la redundancia, pero su representación, ¿verdad?
Entonces, a ver, sería el objeto A. Yo les pregunto en este punto, ¿el objeto A qué es? ¿Punto, fracción o complejo? Aquí en este punto. ¿Cuándo lo vamos a saber? En tiempo de ejecución. Ahorita no lo sabemos. Pero como es una referencia a la interfaz, sabemos que sabe sumar y restar. Aquí está la suma y la resta, porque es una referencia de la interfaz. Entonces vamos a sumar. ¿Qué le vamos a sumar? El objeto B, que tampoco sabemos de qué es, ¿verdad? El objeto B. Y de esta suma vamos a mostrar, estamos dándole salida en una etiqueta. Por lo tanto, tenemos que mostrar un string, ¿verdad? ¿Ahí? El string va a ser el mostrar del objeto resultante. A ver, pero yo aquí directamente no tengo el método mostrar. ¿Cómo le haría? Tengo que hacer, bueno, puede ser el toString. Ahorita vamos a hacerlo como si no estuviera codificado el toString, que tenemos que mostrarlo a través del método mostrar, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué tipo de referencia me regresa el método sumar? ¿Se acuerdan? Regresa un object, ¿sí? Objeto, pues puede ser un punto o fracción. Regresa un object. Entonces, el object, la clase object no tiene el método mostrar. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Un cast a qué? ¿Cuál es la clase que me permite utilizar el método mostrar? No importa qué tipo de objeto sea el número compuesto. Porque yo no sé aquí si estos son puntos, fracciones. Estamos generalizando el uso de los números compuestos. Número compuesto. Y todo esto lo encierro. Y de todo esto, aquí tenemos el mostrar. Estamos haciendo ahí una suma de dos números que no sabemos cuáles son. No sabemos si son puntos, fracciones o complejos, o si después le agregamos otra clase. También esto no tendremos que cambiar nada. Estamos generalizando el uso de los números compuestos. Ahora, ahora sí, vamos a considerar que tenemos el método toString. La resta, bueno, vamos a probar la suma, ¿no? Vamos a ver si es cierto que ya suma. Aleatorios, sumar, ahí sale un 0. Aleatorio, bueno. Los va a sumar como puntos. ¿Cuánto es menos 8 y menos 8? Menos 16. Y menos 4, y más 2, menos 2, ¿va? A ver, ahí va. Ahí está la suma, ¿sí? Lo voy a poner ahí arribita. Y a ver, si es una fracción, lo va a sumar. Ahora lo vamos a sumar como fracción. Ahí está la 8 cuartos son 2 enteros, ¿no? Y pues fíjense, 8 cuartos son 2 enteros y 8 medios son 4 enteros. 2 más 4 deben ser 6. Ah, no, pero es que aquí son menos, ¿verdad? No los va a sumar. Aquí nada más quedan 2 enteros porque aquí son 4 enteros positivos y aquí son 2 enteros negativos. 4 menos 2 me da 2 enteros negativos. Aquí está 2 enteros negativos. Si es complejo, la suma, ¿sí? Nomás es sumar este y este, me da menos 16. Menos 4 más 2 son... La resta todavía no hace nada. Y vamos a hacer la resta, pero ahora sí vamos a considerar que tiene el método toString. Si no tuviera el método toString, la única forma de acceder es a través del mostrar. Pero como el mostrar ya lo modificamos para que mandara, más bien el toString, que mandara llamar el mostrar, podemos mandar llamar el toString sin necesidad de hacer un cast. El toString siempre va a trabajar correctamente, no importa en qué referencia esté, ¿sí? Bueno, entonces vamos a agregar, pues en el botón menos, aquí, vamos a crear objetos. Lo voy a copiar y aquí le vamos a poner restar,
pero entonces ahora sí quiero hacer uso del toString, por lo tanto ya no necesito un cast. ToString. Vean cómo en una sola línea estamos sumando cualquiera de los tres tipos de números compuestos. Sí, nada más que es un ejercicio que yo sé que nunca van a hacer y a lo mejor no tiene caso, pero sí imaginárselo. Estaría muy bien hacerlo para comparar cómo quedaría el código, hacer este ejercicio pero sin nada de interfaces, nada de herencia, nada de clases abstractas, para ver qué tanto código tendríamos que poner para poder implementar esta aplicación. Entonces aquí estamos generalizando, por un lado, los objetos, cómo se muestran a través de la clase número compuesto, y generalizando que pueden sumar y restar a través de la interfase, aunque lo concreto está dentro de los objetos y lo general está en la interfaz y está en la clase abstracta. A ver, esto funcionará. La resta ahora. Aleatorios, restar. Menos 8 menos 5 sería más 5, ¿verdad? Sería menos 3. 1 menos 7 sería más 6. A ver, el complejo. Ahí está. La fracción. 51 séptimos. Mira, ahí dio puros negativos. 8 por 7, 56. 5 por 1, 5 y 50. Ah, es que está restando. Pues ahí está, ¿verdad? Ya está trabajando los tres. A ver, acá está el método crear objetos. Ah, no, es un método, es propio. Es aquí, deja ponerle un poquito más. Bueno, ahí empieza. No sé si sea suficiente. ¿Sí? Bueno, con esto estaríamos terminando este ejercicio. Vamos a empezar otro, porque si no, no completamos. A ver, este, ¿ya lo puedo quitar? Ahí está. Listo. Bueno, vamos a empezar un ejercicio primero haciendo un ordenamiento de un arreglo de cadenas, ¿no? A ver, el ejercicio se va a llamar ordenamiento alumnos interfaz. De hecho, aquí tengo el enunciado. A ver, dice, se tienen los siguientes datos de un grupo de alumnos. El nombre, tomé un tipo de dato diferente. ¿El nombre qué tipo de dato es? ¿Nombre? ¿Alguien que está en clase que me diga? Ah, es que no te oigo. String, luego edad, entero y calificación. Vamos a suponer que puede tener decimal, ¿no? Bueno, y vamos a desarrollar una aplicación para ordenarlos por edad. Eso ya lo sabemos hacer, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos a primero a crear una clase, ¿no? Una clase de. Entonces voy a crear, vamos a crear un proyecto, va a ser uno nuevo. Dejen cerrar todo esto porque, bueno, creamos un proyecto que se va a llamar ordenamiento alumnos, ¿sí? Ordenamiento alumnos. Van a decir, eso ya lo hemos hecho muchas veces, hemos ordenado nombres y alumnos y productos. Bueno, entonces sería PA 2024-0507, ¿verdad? Ordenamiento
alumnos. ¿Sí? Bueno, le voy a agregar la palabra interfaz. Ahorita no sabemos por qué, pero bueno. Así es que vamos por aquí tengo unas notas que también luego les voy a compartir. ¿Cómo lo llamó, perdón? Ordenamiento de alumnos interfaz. Bueno, aquí tenemos el planteamiento del problema y vamos a codificar esta clase. Ya es como dijimos ahí en el enunciado, va a tener una cadena, un entero y un doble. Acá viene, esto no lo voy a leer, se los voy a encargar que ustedes lo lean, porque pues es algo que ya hemos estado haciendo y nada más es como que un repaso. Bueno, entonces vamos a crear esta clase, ¿sí? A ver, entonces, y no vamos a tener ningún cálculo. Lo que ahorita me interesa es el ordenamiento de los datos del objeto. Entonces, vamos a agregar una clase que se va a llamar alumno. Alumno y va a tener 3 atributos: el nombre, la edad y la calificación. ¿Sí? Vamos a incorporar constructor de Fowler parametrizado, los métodos getSet, el toString no, porque lo voy a hacer un poquito diferente. Entonces voy a agregar aquí el constructor primero por default. Entonces aquí tenemos que asignar valores a esos atributos. El nombre, pues alguno genérico. Y luego la edad, pues acaba de nacer. Y calificación igual a 0. Bueno, vamos a agregar el constructor parametrizado. Luego los métodos getSet. Y finalmente el método toString. Nada más agregué constructores y getSet. Pues nomás le puse ahí nombres. En el de default, nomás le puse valores ahí iniciales, ¿no? Ahí está el de default. Y el toString, voy a poner el atributo, un tabulador, el atributo, un tabulador. Y el otro atributo. Bueno, entonces vamos a agregar el método toString. Como les decía, no va a tener ningún método que calcule o procese algo. Public string toString. Entonces va a regresar el nombre más un tabulador más la edad, otro tabulador más la calificación. Porque aquí no tenemos que hacer conversiones. Si edad es entero y calificación es cadena. Porque según la prioridad de los operadores, toma primero esta cadena y como aquí hay un más, no importa qué sea lo que sigue, lo va a convertir a cadena y lo va a pegar. Y ya pues todo se agarra convirtiéndolo a cadena. Bueno, entonces vamos a crear un arreglo, ¿no? Un arreglo de alumnos. Nos vamos a la aplicación. ¿Pueden conocer el trabajo sí para regresar? Porque ese no termina. Ahí está. ¿Sí? Bueno, vamos a crear un arreglo de alumnos. Ok, alumno, le voy a llamar salón, igual a new. No, vamos a crear así aquí puros alumnos. Los podemos crear aquí
al mismo tiempo, ¿no? Un nuevo alumno. Y voy a poner puros nombres cortitos, ¿sí? Juan, para que no se distorsione ahí en la tabla. Juan, 18 años y sacó un 76. Y así, me voy a ir, mi alumno. Aquí va a decir, no sé, María. Y luego María tiene 20 años, sacó un 91. Bueno, voy a copiar estos, unos 8 o 10 alumnos, ¿no? ¿Cuántos llevo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unos 8 alumnos. Bueno, aquí María y luego Daniel y luego Jesús, no estoy poniendo acentos. Luis, Laura, Diana y Martín. ¿Sí? Dice aquí el enunciado que ordenemos con el array sort. A ver, entonces, ya tenemos el arreglo, ¿sí? Ah, pero no, dejen cambiarle edades aquí porque 17, 22, no sé, algunos pueden tener la misma edad. Y calificaciones, pues también, ¿verdad? Pues no todo les fue tan bien. Ándale, aquí le fue bien mal. A ver, ahí yo le llené con esos datos. Y ahora vamos a ordenarlo. Vamos a darle salida sin ordenar y luego ordenarlo, ¿no? Ah, caray, ya es bien tarde. Bueno, que acá nos va a marcar error. Bueno, entonces vamos a decirle for. Vamos a hacer un for corto. Le puse, no, le puse salón, ¿verdad? Al arreglo. Vamos a hacerlo rápidamente. Se supone que lo vamos a ordenar. Y aquí vamos a ordenar el salón. Está muy desordenado el salón. Bueno, entonces, y le vamos a dar salida otra vez. Inclusive aquí puede ser un antes de ordenar y luego acá ya ordenados. ¿Así? Esto lo hemos hecho algunas veces. Entonces creamos un arreglo de objetos, lo mostramos, lo ordenamos. Acá dice el enunciado que lo ordenemos con el array sort. O no dice, ¿verdad? Bueno, y luego le vamos a dar salida. ¿Por qué dije yo que va a marcar error? ¿Qué confianza nos tenemos? No, es que ustedes también ya deberían de decirme. A ver, miren, ¿qué pasó aquí? Ordenamiento antes de interfaz. Es que no codifiqué bien el método toString. En algo me equivoqué, en la firma.
A ver, el método toString. Ah, mire, le puse toString. Entonces sí está ejecutando el toString, pero yo no codifiqué el toString. Bueno, aquí me sobra una S. De todos modos no lo va a arreglar. Pero miren, la primera salida no hubo problema. Aquí está, antes de ordenar, aquí están todos los alumnos, Juan, María, con su... Pero cuando quise ordenar con el array sort me lanza una excepción. Les digo que ustedes me podrían haber dicho que iba a marcar error porque la primera vez que intentamos ordenar un arreglo de objetos se fue lo que nos pasó. ¿Y luego qué tuvimos que hacer? ¿Cómo los ordenamos, pues? ¿No? ¿Con qué los ordenamos? Teníamos que aplicar un método de ordenamiento. O sea, usamos el de la burbuja. Es cuando, por esa razón, porque en ese momento nos marcó error, dijimos, es que no puede ordenar un arreglo de objetos. Y les dije yo, cuando lleguemos a interfaces sí se va a poder, y ya llegamos. Pero le seguimos mañana, ¿sí? Ahí dejamos el error. Le seguimos mañana.